en archivos y cómo has hecho tu tarea? Sí, o sea, los entrevistados, sobre todo los estudiantes, porque la mayoría de los estudiantes sí está ¿Que era estudiante en esa época? Que era estudiante en esa época, sí está vivo Tucumán Agro. Exacto. Pero para el movimiento obrero no lo asocian, porque me parece que tiene que ver con eso de que no se pudo hacer en Tucumán. Pero además, otra cosa que me parece muy valorable es el archivo que ustedes hicieron, o sea, que es luego decía ciencia, sí, es arte y ciencia, porque para poder hacer eso que ustedes hicieron, investigaron un montón, y gracias a que ustedes lo mantuvieron, porque la mayoría de las fuentes de ese periodo no están, hemos podido hacer reconstrucciones sobre ese periodo gracias a lo que ustedes investigaron. Lo entrevistaron a Arancibia, por ejemplo, que está desaparecido, no desaparecido, pero que asesinaron el 24 de marzo del 76, y los datos del analfabetismo, los datos de cómo era la crisis, lo tenemos gracias a ustedes. Sí. O sea que esta reunión de estos días, que por eso les decía que es invalorable su presencia, porque usted da cuenta de una percepción que no podíamos tener otros alrededor de los objetivos y los fundamentos de haber armado ese proceso para llegar a Tucumán Agro en Rosario, que después no lo pudieron hacer en Buenos Aires porque ya la represión. Lo que hicieron, ¿no? Por lo que escuché, llegaron a hacerlo en la Secretaría. Se pudo hacer en la Secretaría Argentina en Buenos Aires, pero la cerraron a la muestra, ¿no? Entonces, todo ese silenciamiento, los que trabajamos en cultura, sabemos que no está devastado, sino que hay aspectos en la memoria popular que son muy importantes de recuperar, de revalorizar, para incorporar. A mí me parece que hoy es el periodo, el momento, incorporar toda esta experiencia social, política, diversa, que encuentra una forma de unirse en un momento donde toda esta otra poderosa manera de aplastar los procesos en Argentina y en el continente estaban disponibles. Entonces, la pregunta sería, ¿tendrán que ver, por ejemplo, esto diría para otros, no tanto para usted porque estábamos en Tucumán, en tu investigación, esta unidad obrero-estudiantil que se forja en medio de esta lucha, en un momento en Tucumán, previo, meses antes creo, al tucumanazo, al primer tucumanazo, podría tener una conexión con esto que había trabajado, que han venido al terreno, que han hecho preguntas para ver si esa sería una continuidad o son distintos modos de organizarse los proyectos hacia resolver las contradicciones que genera la dictadura, donde la unidad de obreros y estudiantes también es una forma similar a la que lograron, no con muestras, sino con acciones muy específicas, como estar en la calle junto con los obreros, ¿no? ¿Se entiende? Vos decís si la unidad viene previo. Por ejemplo, si esto tiene una conexión, porque ellos son del 68 allá, pero lo han hecho acá al MASA. ¿Cuándo es esta unidad estudiantil? Yo creo que toda la conexión está, que la contradicción que se vivía en ese momento en todos los campos, yo era parte del movimiento estudiantil en ese momento, era alrededor de si reforma o revolución, ¿no? Cosa que hoy parece inexistente, sería imposible de instalar. No, pero yo digo que instalar hoy como contradicción esa, parecería que no es una contradicción real de masas. Claro. En esa época era una contradicción del movimiento de masas, ¿no? Y dentro de eso, en la universidad en particular, estaba la discusión que es muy parecida a lo que ella dice de si era arte y política o arte político, sí, cómo era, y que dice no, es una ruptura con una idea que separa, si querés, el arte del propio protagonismo social, ¿no?
Y en la universidad la discusión era si universidad abierta al pueblo, que era la vieja consigna del reformismo, y nosotros debatíamos desde una concepción de la revolución con la idea que tenía que ser la universidad del pueblo liberado. Es decir, no podía haber un sujeto que abriera la sociedad al pueblo, porque ¿quién era ese sujeto? ¿No? Sino que era el propio pueblo el que tenía que protagonizar en un camino de liberación, liberando también la universidad. Entonces me parece muy común el debate. Sí. Después, desde ya en el campo de la revolución estaba la discusión de si era el camino de las masas o de un grupo, y esa era ya otra contradicción, ¿no? Nosotros en general, desde lo que era la línea nuestra del movimiento estudiantil, era que las masas debían protagonizar el proceso, tanto de unidad obrero-estudiantil como de buscar a esa unidad un camino y un rumbo revolucionario, y que no era el protagonismo de una vanguardia aislada de ese proceso de masa, ¿no? Pero era todo un debate, o sea que lo de ella me parece muy interesante, que era también un debate en el campo del arte y de la cultura. ¿Te puedo preguntar, cuando decís nosotros? En ese momento nosotros en Tucumán integrábamos una agrupación independiente que era el MENAP, Movimiento Estudiantil Nacional de Acción Popular, que terminó confluyendo con una ruptura del Partido Comunista que se dio varios años después, en el 68, y que dio origen al Partido Comunista Revolucionario, que tenía la particularidad que planteaba una posición de camino de la revolución que no era la de los grupos armados. Ahí quería agregar que yo creo que también hay momentos en la unidad del obrero estudiantil, y que previo, digamos, con la crisis de sobreproducción azucarera del año 65 hasta el año 68, hay una necesidad del movimiento estudiantil de acercarse al movimiento obrero, de ser parte de las luchas que encabezaba el movimiento obrero. Pero efectivamente el cierre del ingenio genera una crisis enorme en el movimiento obrero, y hay un momento clave para mí, por lo menos por lo que he podido precisar, en el que se cumplían 50 años se cumplían años de la reforma universitaria, sí, 50 años de la reforma universitaria, y la CGT de los argentinos había convocado un paro nacional. Y el paro nacional lo que encabezan precisamente es la fuga, que en ese momento la dirigía Jorge Rocha, y Benito Romano, que era un dirigente obrero peronista de Tucumán, va por primera vez a la universidad, va al rectorado y les dice a los estudiantes: esta es la primera vez que yo entro a la universidad y me alegro mucho que sean ustedes los que nos estén enseñando en este momento tan difícil de Tucumán a seguir adelante. Y bueno, a partir de ese momento el movimiento estudiantil tiene un protagonismo mucho más fuerte, eso se ve mucho más claramente en el tucumanazo del 70, pero previo está lo que sería Villa Quinteros en el año 69. Un día antes del Cordobazo acá en Tucumán se hace también una manifestación muy importante en la Puerta de la Fotia, que son los estudiantes pero que siguen yendo a lo que era ese faro que era la Fotia. ¿Pero no antes de Olea? No, eso es anterior. Y después se abre, creo que el movimiento estudiantil tiene un protagonismo muy fuerte junto con el movimiento obrero, pero creo que con la vuelta de Perón vuelve nuevamente a ser el movimiento obrero en Tucumán, ese faro, esa guía, y el movimiento estudiantil a confluir, ¿no? Pero creo que la complementariedad y algo que a mí también, como cuando yo era estudiante, me admiraba mucho, lo que siempre me contaban a mí de lo que era escuchar a un dirigente obrero en una de las asambleas estudiantiles, cosa que lamentablemente cuando yo era estudiante no ha sucedido. Sí, y después se daba el hecho, por ejemplo, yo era dirigente estudiantil en ese momento, de hablar junto con Benito Romano desde los balcones de la Fotia. Ese acto del 69. Ese es el acto previo al... Era esa... era una unidad real en la calle. En la calle, que rompía, digamos, esa barrera que se había establecido con un movimiento estudiantil que había sido usado
en el 55 como parte del golpe del 55, ¿no? Por eso para nosotros estaba muy marcado el hecho de no ser usados. Josefina, una pregunta, perdón. Vos nombraste Hilda Guerrero cuando fue lo de Santa Lucía, pero ¿en qué año fue? El 12 de enero del 67. ¿Tiene que ver con esto también? Es la primera lucha de... Está todo vinculado. No uno y otro, sino que son procesos que no se pueden... O sea, Hilda Guerrero, Taco Ralo, Benito Romano... No, digo, todos de la misma época, 67, 68, 69... Anterior. No, 68. Lo que pasa es que... Si yo puedo meter la cuchara, digamos, soy más anterior yo, un poquito más anterior que... El vino. ¿Ah? No. Sí, anterior. Nací en el 44. Yo también. Nací en el 44. Digamos que... ¿Por qué Tucumán, digo yo? Tucumán tiene toda una historia riquísima y que de las características de luchas emblemáticas, luchas tremendas en condiciones muy difíciles, empezando en 1903, 1904, después 1907, de la lucha de los trabajadores azucareros, la primera huelga muy grande, sobre todo en Cruzada. Después la huelga del 49, primera huelga feroz contra Perón. Entonces, ¿por qué se la silencia esa huelga? Ahí 49. Es decir, Tucumán tiene dirigentes peronistas, no son traídos de afuera. Dirigentes peronistas dirigen la lucha del 49. Es decir, ¿y qué hace Perón? Vienen todas las reivindicaciones que pedían los obreros y además algo más. Es decir, la agudeza del pensamiento de Perón, decir, bueno, acá está. Y estoy en el resto, ¿sí? Es decir, lo previo de esto que es Tucumán está en la huelga de los cañeros, año 26-27, que bloquea la ciudad de cientos de obreros a caballo, bloquean la ciudad, año 27, contra el gobierno radical. Es decir, es toda una amalgama de una cosa que se está armando mucho tiempo antes y que creo que no queda en saco roto todo eso. Va contribuyendo a un nivel de conciencia y de organización que se hace fuerte en los sindicatos. Después el avance de conciencia, la declaración de Coreche, que firma Benito Romano, que firma la dirección de la FOTIA, junto a los intelectuales más experimentados de Argentina. Es decir, muestra el nivel de esos dirigentes peronistas que le dan un salto para mí en conciencia revolucionaria, pero su ámbito es sindical. Pero de hacer mucha política, la unidad con Lucid Fotia, la confluencia de la lucha de Lucid Fotia, el Congreso de Defensa de Tucumán con Lucid Fotia y Arancidia. Son hitos políticos, organizativos y de lucha de masas que están presentes hoy. Capaz que hay una etapa así de vaciamiento y pero que es necesario, imprescindible recuperar esa memoria, ¿verdad? Y que está, y que el trabajo que he hecho Sanita es genial en ese sentido, de poder decir, esto está todavía viviente en Tucumán. Pero, digamos, participamos en todas las ollas populares, sobre todo en la Amalia, en Santana, íbamos a todos lados, ¿no? Estudiantes y obreros. Entonces, creo que eso es ¿por qué Tucumán? ¿Por qué la clase dominante en la Argentina dijeron, hay que cortar esto? Hay que cortar esto, porque se da la experiencia, esta amalgama de proyectos
y revolucionarios que son que huyen en todo este Bien. mundo. Sigamos. Está muy bueno. ¿Ah? Muy bueno. ¿Alguna otra opinión? No, Tenemos hasta las 8, les quiero contar. Lo Así que único que podemos sí- aprovechar para intervenir. Si no quieren decir... Yo quería volver al tema del arte y me parece muy importante poder recordar, bueno, pasados 50 años, yo fui a una muestra la vez pasada y había que caminar con una cara de un militar y con un montón de fotitos haciendo rememorancia al golpe, y vos podías pasar y la idea era pisarlo, y muchos esquivaban. Pero bueno, están esas dos cosas, ¿no? Que lo pisaban y que lo esquivaban. Y pensar el arte como de esa manera, digamos, que también en el Tucumán era pisar, digamos, que también había una interacción con el público y poder que el arte sirva, digamos, que se puso al servicio del pueblo. No sé cómo venía el arte, cómo venía históricamente anteriormente, pero es como que se ha sintetizado un poco el arte al servicio del pueblo y como instrumento de lucha. Eso me parece que, bueno, con todo el avasallamiento que hay ahora de muchísimas teorías que buscan encubrir, a través del arte, ¿no? De la reproducción artística, pues siguen, digamos, reproduciendo esta cosa de esquivar y no pisar. En ese momento, bueno, que eso es lo importante para mí, digamos, que el arte ahí aparece acompañando al pueblo y como instrumento de lucha. Y sobre todo como instrumento transformador. Yo lo viví en carne propia. Mi padre fue secuestrado y fue preso en el 55 en Arcadia, y recién escuchaba a la historiadora y a todas las personas, y me parece tan enriquecedor el tema, y siempre es una pregunta constante en mí, es ¿por qué sección oeste? ¿Por qué el interior? El interior es el profundo, Arcadia, zonas de ingenio. Me toca la vivencia ahora en San José, donde se cerró un ingenio y cada una casa hay 2 personas que han sido secuestradas o un primo, y hay mucha gente que no hizo denuncia, y yo todavía tengo contacto con personas que me dicen, ¿tantos desaparecidos? Mentira. Entonces yo siempre digo, vengan a la Chiquitita, vayan a San José, cierren el ingenio, cada 2 viviendas pregunten a quién tienen desaparecido o a quién tienen torturado, y después nos sentemos a hablar. Entonces, estadísticamente es mucha más la gente que sufrió desde el 55 tortura, como mi padre, preso en Arcadia. O sea, Arcadia. No tengo instrumentos legales para hablar, solo testimonios de compañeros de lucha de él, de la militancia, ¿no? Que es decir, sí, yo estuve con tu viejo preso en el 55 y me entero, indagando y buscándome a mí mismo y de dónde vengo, conversando con esos compañeros de lucha de él, y me pareció tan rico lo que ella dijo de... Porque mi papá hacía arte, y arte en los barrios, en la Costanera, en Concepción. Costanera, zona vulnerable, y volvemos a esto, ingenios, la presencia del ingenio, permanentemente en la zona donde hay pobreza, hay un ingenio. Es siniestro y perverso. Aparece en mi imaginario viene las muertes de la gente, viene los secuestros en el ingenio La Corona, una zona también donde hubo varios secuestros, donde no se conoce y se desconoce de mucha gente que por vergüenza y por miedo y vergüenza hasta hoy, Claro. vergüenza de decir no, a mí me pasó, era vergüenza. Como decía aquella mamá, ¿a quién le iba a denunciar si el que lo había llevado yo sabía que estaba sentado en la comisaría? Tal No cual, podía ir a denunciar. tal cual. Entonces también lo mismo en el Valle de Tafí, en todos lados. En todos lados, claro. Esa forma triple, ¿no? de represión, de opresión a personas que no tenían otra cosa que la transformación social, que yo en mi imaginario vengo y tengo una foto que la tengo permanentemente conmigo, que es mi padre tirado haciendo arte en la Costanera, y ahora es una canchita, pero en ese momento, que es una zona de una vida de emergencia, había chicos pintando, o sea, chicos de barrio pintando, y él enseñando
Y eso es, y está la foto clarita, está la fecha antes de su secuestro. Entonces, y me viene a mí, y eran los clubes, y se organizaban los clubes barriales. Entonces, todo eso que se ha ido, esos lazos de la sociedad que se han roto, que yo hoy no lo veo. Yo no veo esa construcción.